Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Vamos a hacer trabajar un poquito al cámara porque yo no quiero estar ahí quieto y sin moverme. Bueno, luego hablaremos de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero primero me presento, como también ha hecho en parte nuestro amigo Andrés, @Fernan, es donde me podéis seguir en Twitter y donde cuento ciertas cosas de vez en cuando, muchas de ellas sin ningún tipo de interés. Fernan.com.es, ese es mi sitio web, donde además he empezado un podcast recientemente. Si sois amigos de escuchar a gente ajena, podéis darle un tiento. Y Creatidos, que es el proyecto donde, bueno, hasta hace bien poco he colaborado con Iván Azcoitia, al que conocisteis al principio de la WordCamp Sevilla, presentando su charla sobre comunidad. Bienvenidos, y lo primero que os voy a pedir, antes de nada, es que os levantéis de los sitios y os pongáis aquí delante. Sí, no, levantaros, cerca. No somos tantos, podemos perder un minuto en levantarnos. Sí, Samuel, tú también, eso es. Nos vamos a poner todos aquí cerquita, ¿de acuerdo? Toda la gente que está por ahí mirándose. Sí, chica de verde, habla con tus amigos, pero ponte delante. Esto es un concierto de rock and roll. O sea, lo que os voy a contar ya lo sabéis. Es la charla que han dedicado pues, al circo, a entretener un poco a la gente, a molestarla un poquito. Muy bien, todo el mundo para abajo. Eso es, hay que sentir el calor del público. Estáis un poco desconcertados. Nunca jamás en una WordCamp me han pedido que me mueva de mi sitio, pero esta es la primera vez que os lo han pedido. Muy bien, muchas gracias. Podéis pasar la segunda fila, la primera incluso. No os vaya a lanzar objetos, amigos. Y en efecto, mientras vais tomando asiento, lo que vamos a hablar hoy es una especie de listado o checklist, como dicen los americanos, antidesastres. Un listado o unos pequeños consejos que os quiero dar para que de alguna manera cuando vayáis a lanzar vuestro sitio web, cuando ese proyecto en el que habéis estado trabajando vaya a ver la luz, ¿no? Cuando vayáis a mostrar al mundo lo que habéis creado a través de Internet, tengáis la posibilidad de no cometer errores. A mí me ha pasado. Yo he metido la pata muchas veces y seguro que vosotros también. ¿Cuántas veces os habéis equivocado cuando habéis lanzado una web y habéis visto que había algo que no funcionaba bien? ¿A quién le ha pasado? A todo el mundo. O sea, incluso a Joan Artés, que es un experto. O sea, él no tiene competencia en las charlas, pero a él también le ha pasado. Y a mí, por supuesto, muchas más veces que a él seguramente. Lo que voy a intentar es dar pequeños consejitos, estamos en el track un poco más básico, para que todos los que tengáis una web ahora en mente, la tengáis en local y queráis subirla al servidor, la tengáis en un subdominio de pruebas y queráis ponerla en el dominio principal, o estéis trabajando en cualquier otro entorno y queráis lanzar esos proyectos y esos trabajos online, pues bueno, lo tengáis en cuenta y digáis, oye, mira, pues esto voy a tenerlo en cuenta, esto que me dijo Fernan en la WordCamp de Sevilla, para de alguna manera pues no equivocarme. Empezamos con lo más importante. Copia de seguridad. ¿Quién de vosotros ha hecho hoy una copia de seguridad de la web? ¿Alguien? Muy bien. ¿Solamente una persona? ¿Dos? ¿Nuno? Muy bien. Felicidades. Congratulations, Nuno. Bueno, hay que hacerla siempre, siempre. Y sobre todo cuando vamos a hacer un cambio o queremos lanzar algo o modificar algo de nuestra web, siempre tenemos que hacer una copia de seguridad, ¿de acuerdo? Es muy importante y nos va a salvar de todos los problemas o de todos los tipos de dificultades que nos vamos a encontrar a la hora de lanzar el proyecto, porque siempre vamos a poder volver atrás. Silencio incómodo, ¿verdad? Estáis pensando que... Vamos a crear otro silencio incómodo. Acojona, ¿no? Es como muy heavy. Realmente cuando no hablas, creas más sensación entre el público. Bueno, pequeños consejos. Hacer una copia de seguridad. Asegurarnos de que hemos hecho la copia de seguridad y tener bien comprobado que hemos hecho una copia de seguridad. Vamos a empezar un poco a participar. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de lanzar una web o hacer un cambio? Repito, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de lanzar una web o hacer un cambio? Hacer una copia de... Por aquí, una copia de... Tenemos que hacer una copia de... Muy bien, chicos. Herramientas o pequeños trucos o plugins o consejos. Si trabajamos con WordPress, que yo creo que es un poco el caso, ¿no? Uno de los plugins más utilizados con mejor soporte que existe es Updraft Plus. Es muy sencillito, gratuito en el repositorio de plugins de WordPress y en un solo clic vamos a tener una copia de toda nuestro sitio web. Y yo personalmente utilizo además otra herramienta que es ManageWP. También tiene una parte gratuita, es un servicio externo. Nos conectamos a la web de ManageWP y ahí podemos añadir nuestros sitios web y bueno, hacer un servicio de copias de seguridad y
por un poquito de coste, incluso ellos nos automatizan toda la gestión de copias y diariamente, durante 30 días, ese tipo de cosas, tenemos copias de seguridad. Pero en cualquier caso, da igual, o sea, si vamos a modificar un fichero, el functions o la hoja de estilos, no cuesta nada guardarlo antes y luego pues trabajar sobre ello. Obviamente, si trabajamos con otro tipo de control de versiones, de Git y demás, o de SVN, esto ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos que se puede hacer. Pero si no es nuestro caso, si somos usuarios pues, de nivel básico y de los que estamos de andar por casa, los que estamos por aquí abajo, pues estos consejitos nos pueden venir bien y nos pueden salvar de un apuro. Ajustes generales. Esta es una de las opciones que muchas veces, cuando estamos trabajando en un WordPress y cambiamos el tema y instalamos los plugins y hacemos todas estas cositas que hacen que quede tan chulo, lo que sucede es que nos olvidamos de los ajustes generales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente revisar, de alguna manera, algunas partes importantes de esta sección de ajustes generales que aparecen en nuestro WordPress. Cosas que podemos revisar. Obviamente el título, la descripción. Es decir, esa frase que pone otro sitio creado con WordPress se puede modificar. No hace falta que la dejéis, se puede modificar. Ya sé que es como muy relevante y que nos gusta mucho WordPress y queremos que aparezca, pero igual no ese es el sitio donde debe estar. También hay que gestionar de alguna manera los permisos y los usuarios que están en la página. Es importante tener un usuario de administrador en nuestro WordPress, básicamente porque nos gusta gestionarlo y hacer cosas con él, pero si utilizamos un usuario a modo de editor para que aparezca en nuestra web y para que sea el autor de nuestros posts y de nuestras páginas, evitaremos exponer el usuario de administrador a los ciberatacantes, que seguro que hay alguno aquí en la sala, que quieren hacer fechorías y cosas maliciosas en nuestra web. Un pequeño consejo. Otro consejo a tener en cuenta. Cuando creamos una web en WordPress, la categoría por defecto que aparece es la categoría sin categoría. Es un poco extraño, ¿no? Porque realmente si es una categoría que aparece, ¿por qué es sin categoría? Bueno, vamos a cambiarla, ¿no? Vamos a poner general, mi categoría favorita, la categoría con la que he comenzado mi blog, o cualquier otro tipo de término que no sea sin categoría. Eso queda un poco feo también, si luego empezamos a publicar contenido y no nos damos cuenta de que no hemos modificado la categoría inicial o base de nuestro WordPress. Y lo mismo con los enlaces permanentes. Muchas veces, cuando hacemos un cambio de servidor o instalamos un nuevo plugin o hacemos algún cambio en el tema, según como lo que esté tocando del core o de algunas funcionalidades, los enlaces permanentes se pueden cascar. Y además es interesante que antes de lanzar la web hayamos vigilado cómo están configurados nuestros enlaces permanentes, los permalinks, porque puede ser que luego se generen URLs pues un poco feas, ¿no? Con el número del mes, del año, la fecha, este tipo de cosas, que según dicen los expertos en SEO, pues es algo que no le mola mucho a Google. Esto es fácil. Esto es de primero de WordPress. Usabilidad. Vamos a hablar un poco de las funciones que tiene la página y de cosas que hay que tener en cuenta cuando nuestra web la va a usar más gente. Es una cosa interesante, pero el primer día igual solo la vemos nosotros, pero luego hay gente que se interesa por lo que contamos. No mucha, pero hay veces que sí, la gente se interesa. Eso es un poco la usabilidad, ver cómo se comporta el usuario con nuestro sitio web. Algunas pequeñas pruebas que deberíamos hacer en todo desarrollo, da igual que sea un blog personal, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando, por supuesto, en proyectos grandes hay que tenerlo en cuenta, pero yo me estoy enfocando sobre todo a proyectos un poquito más pequeños, más personales, para clientes un poco pues, de tamaño reducido, o que pagan menos. Y en este caso, una de las cosas interesantes es hacer lo que se llama cross-browsing, que es básicamente probar nuestro sitio web en diferentes navegadores. La mejor forma de hacerlo, obviamente, es tener máquinas virtuales o tener todos los equipos con todas las versiones de los sistemas operativos y de los navegadores que se utilizan. Es muy importante hacer esta prueba y, bueno, sobre todo, lógicamente, que funcione bien en Internet Explorer, que es nuestro navegador favorito, ¿no? Es el que todos... Sí, ¿verdad? ¿No? Está muy bien. Yo lo uso mucho. Además, uso la versión 6, que como es más antigua, va más rápido, carga mejor. Luego están Google Chrome y Firefox, pero eso no los usa nadie. Bueno, pues hacer una prueba, por ejemplo, en BrowserLink podemos probar un poquito cómo se podría ver nuestra web en diferentes navegadores. El diseño responsive.
que es básicamente que se vea bien en el móvil, ¿no? Un poco traducido a un lenguaje llano, pero implica mucho más que eso. También vamos a comprobarlo. Lo mismo, podemos tener diferentes entornos para poder ver exactamente cómo se vería nuestro sitio web en tablets, en teléfonos móviles o en esos aparatos de 1000 euros llamados iPhones. Pero podemos usar una herramienta también gratuita que se llama responsivetest.net, que de una manera muy sencilla nos soluciona pues, bueno, los diferentes saltos que puede haber en el diseño en cuanto al ancho de pantalla y ese tipo de cosas. Más cosas, enlaces y formularios. ¿A quién no le ha pasado nunca que tiene un formulario de contacto en la web en el cual nadie jamás le envía un mensaje? Y no es que no funcione, es que el email está mal puesto, porque hemos puesto un email de localhost o un correo electrónico de pruebas. Son cositas que hay que probar también antes de lanzar el sitio web para ver si funciona todo correctamente, porque luego vienen las lamentaciones. Usuarios y contraseñas, lo mismo. Si vamos a tener que ofrecer ese acceso a una tercera persona, a un compañero, a un cliente o a un ciberatacante, vamos a darle bien los datos de acceso para que no ande haciendo tonterías y nos fastidie el sitio web. Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Estáis aprendiendo algo o os está pareciendo una soberana chapa la que estoy pegando? Sed sinceros. Opción 1, levantad la mano. Maldita sea. Bueno, como os he dicho al principio, no sé si habéis visto en las diapositivas, estáis a tiempo todavía de abandonar la sala e iros a la sala de Eric o a la de Rafa, ¿de acuerdo? Son personas con mucha más valía que yo, os van a contar cosas mucho más interesantes y yo creo que es el momento perfecto para que os podáis ir. Me voy a dar la vuelta 3 segundos y no voy a mirar. Hablamos ahora del diseño. Veo que permanecéis ahí. No es una amenaza, podéis iros. Colores, tipografía, imágenes, logo, favicon, hoja de estilos. Bueno, esto básicamente yo creo que se reduce a hacer unas buenas prácticas o tener unas buenas prácticas a la hora de desarrollar nuestro tema, a la hora de configurar nuestro theme. Yo aquí os recomiendo que echéis un vistazo al Theme Development Checklist que aparece en el códex de WordPress, donde nos dan algunos consejos de cómo tenemos que construir nuestro tema. Cuando hablamos de construir, no hace falta que sea un tema que hayamos construido desde cero. Puede ser simplemente un tema que estemos modificando. Hay veces que porque hemos construido nuestro tema utilizando URLs absolutas, que es un gran error, cuando hemos construido o hemos llamado a las hojas de estilo con ese tipo de URLs, cuando luego pasamos la web de local a producción o de un subdominio al dominio principal, lo que viene sucediendo es que se rompen las cosas. No carga la hoja de estilos, no aparecen las imágenes donde debería, ese tipo de historias. Si usamos Internet Explorer, que es nuestro navegador favorito, lo que sucederá probablemente es que la imagen salga con una aspa roja, ¿no? Como pasaba en el siglo pasado. Bueno, pues ese tipo de cosas hay que intentar evitarlas y simplemente documentarse un poquito y ver cómo se tienen que hacer los cambios. Contenidos. Revisión de textos, importante. Un texto sin erratas es un texto que triunfa. Un texto sin faltas de ortografía es el texto que todos queremos tener en nuestras webs. No soy un ejemplo de ello porque me suelo trastear bastante cuando escribo y a veces me como letras y demás, pero os prometo que no suelo cometer muchas faltas de ortografía. Espero que no haya ninguna aquí, porque si no, vaya mal. También hay que tener en cuenta las licencias de atribución y de autoría, si queremos que sea copyright, que sea Creative Commons, porque luego publicamos la web, nos toman los contenidos y lloramos, ¿no? Porque hemos dicho, es que yo no quiero que me copies. Bueno, no haber puesto Creative Commons. Aviso legal y ley de cookies. Esto es algo que tengo que... Streaming, te lo digo a ti. Estuve 2 años sin el aviso y la política de cookies en mi web. Lo confieso aquí, ante toda la WordCamp Sevilla, culpable. Pero es algo que tenemos que poner porque, bueno, al final la legalidad y las directivas europeas así nos lo exigen, ¿no? Y sobre todo cuando la web tiene algo de chicha por detrás, ¿no? En un e-commerce no hay que olvidarse nunca del aviso legal, la política de privacidad y toda esta información legal que mucha gente copia de un sitio web a otro sin cambiar tampoco el nombre de la empresa. SEO. Hay que tener en cuenta también pequeñas cositas antes de terminar con nuestro sitio web, antes de lanzarlo, como pueden ser los títulos, las descripciones, el robots.txt, si no suena lo que es, echadle un vistazo porque es importante para ver qué tipo de contenido va a indexar Google y qué tipo de contenido no lo va a indexar. Y lo mismo con el sitemap XML. Esta semana he revisado varias webs y me he encontrado por lo menos 3, 4 que no tenían ninguna de estas cosas. Yo creo que es algo vital para que nuestro contenido pueda ser indexado y pueda conocerlo todo el mundo. Lo mismo cuando hablamos
del WPO. Es decir, es interesante que antes de lanzar la web hagamos los ajustes correctos de compresión de imágenes, minificación de archivos CSS, JS, todas las labores de optimización de nuestra página para que cargue más rápido. Lo interesante sería que cuando lanzáramos el sitio web estaría ya a tope y perfecto para que Google lo indexara sin ningún tipo de trabas. Y por supuesto Google Analytics y Search Console. En muchos casos sucede que un cliente, por ejemplo, se tira como 2 o 3 años con su web activa y sin tener el Google Analytics instalado. Y luego quiere saber qué es lo que ha pasado en su web y no tiene datos. Los datos son importantes. Aunque el proyecto al principio podéis pensar que es algo local, para 4 amigos, metedle un Google Analytics porque igual al cabo de un año la cosa crece y os vais a arrepentir de no tener toda esa información y todo ese histórico que luego realmente os va a hacer mucha falta. Y bueno, ya vamos terminando. Pequeños consejitos y cositas que uso yo para darme cuenta cuando estoy trabajando en local y cuando estoy trabajando a nivel de servidor y no confundirme. Por ejemplo, el esquema de color. El esquema de color, sabéis que en la parte de usuario de WordPress podéis cambiar los colorines que aparecen en el panel de administración y, bueno, pues de esa manera podemos diferenciar si estamos trabajando en local o si estamos trabajando a nivel de servidor. Yo creo que es un pequeño truco donde vamos a decir, cuidado, rojo, peligro, esto está en producción. O lo ponemos en gris y decimos, bueno, estoy trabajando en local o en un subdominio. Es una pequeña prueba que nos puede servir. Lo mismo que el Hello Dolly, que es un plugin que igual creéis que no tiene utilidad, pero bueno, ver esa frasecita puede ayudar un poco a recordar y a que pensemos que realmente estamos trabajando en una versión o en otra del proyecto y que hay que tener cuidado con lo que hacemos. Herramientas que pueden servir un poco para hacer este cambio de subdominio a dominio principal, de local a producción. Una que recientemente he descubierto que se llama Desktop Server, que funciona muy bien para tener un poco los trabajos en local y sincronizarlos con lo que hay en producción y este tipo de cosas. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Y WPDB Migrate, o el Migrate, que es como me gusta llamarle a mí, que lo que hace es exportar una base de datos cambiando los parámetros del dominio principal. Es decir, si trabajamos de un subdominio a un dominio o de un dominio diferente a un nuevo dominio, con esta forma de exportar la base de datos vamos a ahorrarnos muchos problemas a la hora de hacer esa migración. Y por supuesto el amigo informático. Si tenemos dudas de cómo se va a ver nuestra web, lo mejor es que hablemos con nuestros amigos del Slack o gente incluso de carne y hueso y que le preguntemos cómo lo ven ellos, que tienen sus Android, sus iPhones, sus Windows y todo tipo de sistemas operativos y que nos va a servir de ayuda para comprobar también el funcionamiento. Y por último, no hay que olvidarse de lo que siempre hay que hacer y lo que hemos empezado esta presentación, que es hacer una copia de... Muy bien, así me gusta. Así que para terminar, acordaros, cuando salgáis de casa, llaves, cartera, reloj, móvil y una copia de... Muy bien. Y aquí hemos terminado. Si alguien tiene...